Sergio era un hombre que llevaba muchos años asistiendo a su iglesia local, un hombre que se estaba formando en su iglesia, un hombre que estaba sirviendo en el ministerio. Pero un nefasto día, Sergio cometió un gravísimo error, una gran equivocación cometió Sergio, y fue que olvidó poner su celular en silencio cuando entró a la iglesia. Repentinamente entró una llamada a su celular cuando estaban en el momento más comprometedor de la iglesia, y era cuando el pastor estaba predicando. Entonces, como el recinto estaba, entre comillas, en silencio, sonó estrepitosamente aquel ringtone de la llamada en el celular de Sergio. Mientras escuchaba las demás personas haciendo señal de silencio, su esposa le metió un leve golpe mientras decía algo a su oído. Sergio miró a su pastor y el pastor le lanzó una mirada fulminante por haber interrumpido su prédica. Sergio se sentía bastante confundido, bastante apesadumbrado por lo que había pasado. Terminó aquel servicio. Los demás hermanos murmuraban acerca de esa gran falta que Sergio había cometido. El pastor, que acostumbraba a estrechar fuertemente su mano cada vez que lo veía, esta vez pasó por alto el saludo de Sergio, lo dejó con la mano extendida y pasó de largo. Sergio conducía su vehículo a casa mientras su suegra y su esposa le recriminaban por aquella falta que Sergio había cometido. Sergio iba cabizbajo, en silencio, escuchando todo lo que le decían. Sergio dejó a su familia en casa y en su auto siguió conduciendo y entró al primer bar que vio abierto en aquella hora. Sergio entró bastante confundido, bastante nervioso por lo que acababa de suceder en la iglesia, y decidió entrar a aquel bar a tomarse un trago. Se sentó en una mesa, pidió un whisky en las rocas, y cuando Sergio fue a recibir aquella copa, se tropezó, se volteó sobre la mesa, regó el líquido, cayó al piso y se rompió aquella copa. Inmediatamente el bartender vino con un limpión, secó aquel líquido que estaba sobre la mesa mientras le daba tranquilo palabras de aliento a Sergio. Vino una chica corriendo con una escoba y un recogedor y limpió los vidrios que habían sobre el piso. Inmediatamente apareció el administrador de aquel lugar. Le dio un apretón de manos a Sergio y le dio una palmada en su hombro y le dijo: tranquilo, hombre, eso suele suceder, pasa muy a menudo, no te preocupes, no ha pasado nada. El administrador le indicó otra mesa donde podría sentarse y le ofreció un whisky de cortesía. Desde aquella noche, o desde aquel día más bien, Sergio empezó a frecuentar el mismo bar todas las noches. Y desde aquel día Sergio decidió no volver a pisar una congregación en su vida. Esto pasa muy a menudo, pasa frecuentemente cuando nos creemos demasiado espirituales y creemos que no estamos en la condición de caer también en un error. Aunque lo de Sergio era algo muy leve, algo sin importancia. Pero tendemos a criticar a los demás, a juzgar a aquel hermano que ha caído en pecado, que ha caído en desgracia. Tenemos la facilidad de señalar, de divulgar lo que sabemos del otro hermano. Lo que nos enteramos por casualidad, vamos y lo divulgamos y tal vez le aumentamos sin importar que estamos destruyendo a una persona, un ministerio, un hijo de Dios, una familia. Y no tenemos moralidad cuando enfrentamos una situación de esas. Nos sentimos campeones, nos sentimos que somos gloriosos, victoriosos, porque no fuimos nosotros los que pecamos como ese hermano. Y si vamos y divulgamos y decimos todo lo que escuchamos, vamos y decimos todo lo que vimos, cuando Dios nos está llamando a nosotros es a formar a otras personas, a darles a ver lo que están haciendo mal, a formar a otros, a levantar, a edificar, a llevarlos por el buen camino. Y hoy en día muchos hombres y mujeres llamados de Dios están incurriendo en el error de que cuando ven la falta de algún hermano, de alguna hermana, lo ponen en el escarnio público.
sin importar que está toda su familia, que están sus amigos, tal vez sus discípulos, y lo avergüenzan públicamente. Eso pasa muy a menudo. Hay un caso que le pasó a un hombre llamado Héctor de la Torre, que se enteró de un pecado, tal vez de adulterio que estaba cometiendo un líder de la iglesia, un líder importante, una columna de la iglesia. Y este Héctor de la Torre, sin sabiduría en ese momento, fue y lo contó a su pastor. Aquel pastor llamó a aquel varón y lo puso en el escarnio público al frente, delante de toda la congregación, dijo lo que estaba haciendo aquel varón y lo puso en disciplina. Sin ni siquiera pedirle un argumento, sin ni siquiera preguntarle si era cierto o no. Aquel varón, un hombre que está llamado a predicar la palabra de Dios, se reconsidera a muchos con Cristo, decidió nunca más, al igual que Sergio, a nunca más volver a pisar una iglesia. Nunca más predicó el evangelio, nunca ganó un alma para el Señor. Porque alguien sin sabiduría se enteró de algo que este varón había hecho. Amados, nos olvidamos de que aquel que nos rescató a nosotros también es capaz de rescatar a aquel que ha pecado, aquel que fornicó, que adulteró, que ha mentido, aquel que tomó lo que no era suyo. Aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a la luz, también está dispuesto a llamar a aquel. Aquel que nos formó está dispuesto a formar a aquel. Aquel que nos edificó y nos llamó a su servicio está dispuesto a hacerlo con él. A sanar sus heridas, a sanar su corazón, a edificarlo. Y aquel que perdonó tus pecados también está dispuesto a perdonar los pecados de él. No te olvides de eso. Así que, mi estimado, cuando veas la falta de algún hermano, pídele sabiduría a Dios de cómo debes manejarlo. Porque recuerden que estamos llamados al ministerio de la reconciliación y no al ministerio de la murmuración. Porque eso Dios lo abomina, Dios lo rechaza, Dios lo desecha. Debes estar presto, debes estar dispuesto siempre para levantar a otros, para ayudar a edificar a otros, sin importar la falta que hayan cometido. Debes estar dispuesto a perdonar, a edificar, a restaurar. Debes estar dispuesto para eso, porque eso es que Cristo nos ha llamado. Mi estimado, recuerda que soy tu hermano Didier Taborda y le saludo desde la ciudad de Cali, Colombia. Bendiciones.